Buenos días, mi nombre es Karen Camargo y hoy vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales dentro de una empresa, como lo son la alta dirección y sus habilidades, la inteligencia emocional y por último la comunicación. Bueno, la primera temática que vamos a tratar es la de la alta dirección y sus habilidades. Para entender este tema es muy importante comprender primero a qué se refiere la dirección y su importancia dentro de la organización. Como bien sabemos, la dirección es un elemento muy importante en el proceso administrativo, que de mano con las demás funciones genera una cadena que permite la consecución de los objetivos de manera más sencilla y más eficaz. A la dirección se le han dado muchos conceptos a lo largo de la historia por diferentes autores y empresarios que quieren darle su propio sentido. Sin embargo, hay un concepto muy completo sobre esto, dado por John Lemmer y Baker, en el cual habla que consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los subordinados para obtener así altos niveles de productividad, teniendo en cuenta dos factores muy importantes como lo son la motivación y la supervisión. Entonces hay que tener en cuenta que para que se desarrollen una serie de habilidades y una buena alta dirección hay que enfocarse en dos componentes fundamentales, uno relacionado con la empresa y otro con las habilidades interpersonales que genera el directivo. Entonces, en cuanto a la empresa tenemos el directivo. El directivo, ¿quién es? Es la persona que está en la parte de arriba, es el mando de toda la organización y el que la une como un todo, direccionándola hacia un solo objetivo. El equipo de personas, hay que tener muy en cuenta que el recurso humano es el más importante dentro de la empresa. Muchas veces se tienen en cuenta otros factores, como la tecnología, el aspecto técnico, la estructura. Pero hay que entender que las personas son en sí las que llevan a cabo los objetivos, las que realizan las funciones y las que son la esencia de la organización. Entonces, este directivo genera sus estrategias basándose en este equipo de personas. No las puedo olvidar nunca porque son parte de su misión. Bueno, está la misión y visión, que son la base fundamental. Entonces, en la misión, nosotros describimos qué es lo que va a hacer la empresa, su razón de ser. Es muy importante porque a partir de ella se van a basar las demás estrategias. La visión consiste entonces en direccionar la empresa hacia un futuro. Entonces es mirar cómo vamos a hacer dentro de tantos años, generando un tiempo y unas estrategias. Y por último, las metas son las que se basan en la misión y la visión y son finalmente las que van a ser la consecución a partir de las actividades que realicemos, sean de producción, mercadeo, por sectores o en la totalidad de la empresa. Por otro lado tenemos las habilidades que debe generar el directivo, entonces está el liderazgo. El liderazgo es muy importante porque es generar esa confianza en su equipo de trabajo. Así va a lograr que ellos se sientan motivados y que se den las cosas de la mejor manera. Saber guiar es un propósito del liderazgo. Es muy importante saber decir las cosas. Cuando nosotros nos dirigimos a nuestro equipo de trabajo, muchas veces lo hacemos en forma de mando, pidiendo cosas, pero no entendemos que ellos también necesitan una motivación adicional, que cualquier palabra, cualquier acción les va a afectar y va a repercutir pues en el desarrollo de las actividades. La coordinación, pues, que es unir todas las funciones, todas las personas en pro de una meta. La motivación, pues, es de lo que habla todo en general. Se puede dar a través de un simple gesto, una palabra. Muchas veces las empresas generan espacios donde pues se pueden expresar. Eso les genera una motivación adicional. Hay que entender pues que las personas tienen que aprender en su trabajo, que no solo lo hagan porque sea una obligación, sino que el empresario debe garantizar que ellas tengan un crecimiento personal y profesional en el puesto en el cual se desarrolla. Y por último, la influencia interpersonal, que se genera uniendo todos estos. Entonces el directivo debe, sí es cierto que hace parte de la estructura y que está arriba, pero ahora las organizaciones están siendo más flexibles, están entendiendo que las personas y el directivo deben ir en una misma línea. Entonces deben comprenderse sus necesidades a la par porque uno depende del otro y no es uno más que el otro como antes se creía. Asimismo, en este proceso hay que tener muy en cuenta la diferencia entre un administrador y un líder. Muchas veces el que administra no es un líder. Entonces, mientras que un administrador organiza y gestiona los recursos en pro de un objetivo,
El líder, aunque también lo hace, lo realiza de una manera innovadora, es decir, que siempre involucra la creatividad en cada una de sus acciones. Mientras que el administrador copia lo que ya está establecido e intenta mantenerlo para lograr una estabilidad en la organización, un líder siempre busca generar nuevas ideas y nuevas estrategias. Entonces no le importa tomar riesgo ni modificar lo que está. Lo que busca siempre es generar cambios positivos y que hagan que las personas se sientan más a gusto con lo que están haciendo. Un administrador muchas veces se enfoca mucho en la parte de los sistemas, la estructura y mantener todo muy estable. Un líder lo que hace es generar confianza y buscar que las personas se sientan identificadas con todo, con la organización, su misión, su visión, y así lograr que hagan más a gusto lo que les corresponde. Un administrador muchas veces se considera más ortodoxo que un líder. Un líder es un poco más flexible, entiende más las necesidades de los demás. Entonces no es solo sus objetivos personales, sino que intenta trabajar en equipo y ser siempre comunicativo. Eso es lo que lo caracteriza principalmente. La innovación, buscar tomar riesgos y establecer nuevas cosas. Ahora, la segunda temática es la de la inteligencia emocional. Esta es muy importante no solo en la vida cotidiana, sino también dentro de las organizaciones. Muchas veces se tienen en cuenta otro tipo de inteligencias, pero hay que entender que la inteligencia emocional es determinante en el factor de motivación de una empresa. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la que determina el manejo que tenemos sobre nosotros mismos y con los demás. Entonces consiste en dirigir nuestros sentimientos y emociones frente a las distintas situaciones. Es entonces la manera en que reaccionamos frente a lo que sucede. Tenemos que aprender a conocernos primero para luego tener una relación con los demás, sin llegar a afectarlos con nuestras palabras o con nuestras acciones. Dentro de la inteligencia emocional podemos encontrar dos factores importantes o dos tipos. Entonces está la inteligencia personal y la inteligencia interpersonal. En la inteligencia personal la que desarrolla cada uno es muy propia. Entonces primero tenemos la automotivación. ¿En qué consiste? Es un estado de ánimo. Entonces siempre estamos entusiasmados, buscamos nuevas cosas, realizamos nuestras actividades no solo con una recompensa, sea por el salario o por algún tipo de premio, sino que lo hacemos buscando un crecimiento personal y profesional. Es lo importante, es automotivarnos nosotros mismos, tener confianza y buscar siempre crecer. También está la autoconciencia, que es aquella que nos permite reconocer y entender nuestras fortalezas y debilidades, para asimismo entender el efecto que tienen sobre los demás. Por último está el autocontrol, que es a través del cual controlamos nuestras emociones e impulsos y nos invita a ser responsables sobre nuestros actos, de la manera en que repercuten sobre las acciones propias y las de los demás. También tenemos la inteligencia interpersonal, que se desarrolla a partir de lo que adquirimos acá. Tiene dos factores fundamentales, la empatía y la inteligencia social. En la empatía encontramos ponernos en los zapatos de los demás. Muchas veces estar en nuestro mundo encerrados no nos permite dar soluciones o consejos a lo que pasa en nuestro entorno. El involucrarnos con otro nos permite aprender, tener experiencias para cuando nos pase algo similar. Entonces la empatía tiene dos factores también muy importantes, que son la comunicación verbal, que es la que utilizamos a través de las palabras, y la no verbal, que es a través de los gestos. Una palabra o un gesto pueden significar lo mismo. Y por último, la inteligencia social, que consiste entonces en identificarnos con los demás, crear relaciones basadas en el respeto, la armonía y que busquen generar crecimiento para las dos personas. Entonces, cuando se desarrolla inteligencia interpersonal e inteligencia personal, se crea la gran inteligencia emocional. ¿Por qué es importante en las organizaciones? Porque muchas veces se tienen en cuenta otros factores, como las recompensas en dinero o en otro tipo de cosas. Pero hay que entender que las personas necesitan una motivación adicional, que muchas veces las emociones, los sentimientos y los problemas que llevan al trabajo generan más dificultades que otros factores como la luz, como una silla, como las condiciones de trabajo. Entonces los problemas que traigamos pueden significar y tener mayores repercusiones sobre la productividad.
Hay que tenerlos entonces por eso más en cuenta. El último tema es la comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es una actividad inherente al ser humano, es decir, que hace parte de su naturaleza y fue muy importante para su evolución, tanto personal como social. Es el que le permite desenvolverse con las demás personas. Hay una comunicación verbal, que es la que utilizamos a través de las palabras y frases que emitimos hacia los demás, y la comunicación no verbal es la que expresamos a través del movimiento de nuestro cuerpo y los gestos. Entonces la comunicación lleva un proceso como se puede evidenciar aquí. Comienza por la fuente. Entonces, ¿qué es la fuente? Es donde se inicia el mensaje. Por ejemplo, yo leo un artículo científico sobre el descubrimiento de agua en Marte. Ese va a ser el mensaje. La fuente es de donde yo extraje la información. La codificación. Entonces la codificación consiste en convertir el mensaje en forma simbólica. Entonces, a partir de mis experiencias, de mis conocimientos, voy a convertir esa información que leí en palabras mías, es decir, algo más coloquial. Sigue el canal. El canal es el medio a través del cual se lleva el mensaje, sea que se le quiero contar a alguien a través de un mensaje, de texto, una llamada, una conversación. Continuamos con la decodificación, que es el proceso mediante el cual se traduce el mensaje, es decir, que ocurre un cambio en la información para finalmente llegar al receptor. El receptor es el que a través del canal entonces transforma la información de acuerdo a sus concepciones. Es muy importante en este proceso realizar una retroalimentación de aquí a aquí. ¿Para qué? Para que se garantice que lo que percibe el receptor es lo mismo que la fuente quería comunicar. Entonces es muy importante siempre hacer una verificación de todo el proceso. Por último, es muy importante tener en cuenta cómo aplicamos la comunicación a las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de comunicación organizacional, nos referimos al estudio del fenómeno de la comunicación dentro de una empresa, incluyendo sus relaciones y todos los medios que utiliza. Actualmente es muy común emplear tecnologías para llevar a cabo la comunicación. Entonces encontramos los correos institucionales a través de los cuales se envían notas, reuniones, estadísticas y demás para mantener comunicados a todos los miembros de la organización. También está el Internet, que puede ser un medio interno o externo. Externo porque, por ejemplo, a través de la página web podemos comunicar a los clientes lo que ofrecemos, nuestros puntos de venta, horarios y demás. Interno a través de la intranet, porque es información únicamente que corresponde a la empresa. También están las juntas o las videoconferencias que se hacen a través de medios electrónicos. Bueno, y finalmente hay que tener en cuenta que estos tres temas se aplican muy bien a una empresa. Actualmente muchas veces se olvida de la inteligencia emocional, de los sentimientos, de los problemas de las personas. Y no se sabe que tienen un factor muy importante y son determinantes en el desarrollo de sus actividades. Entonces es necesario tener en cuenta estos tres aspectos. Cuando vayamos a generar estrategias, cuando vayamos a generar alguna política, siempre poner las personas por encima de los demás. Es muy importante. Así garantizaremos que se sientan involucradas con lo que tiene la empresa, tengan un crecimiento personal, social y que las relaciones generen una cultura organizacional propicia para el desarrollo general de la empresa.